Damos gracias a Dios por la vida que nos presta, su bondad, su misericordia, que son nuevas cada mañana, que son mejor que la vida. Estuvimos predicando la palabra de Dios en el hospital el día de ayer y créanme que hay mucha necesidad. Más allá de llevar algún agua o algún jugo, era llevar la palabra de Dios. Pues realmente nos encontramos con casos difíciles donde familiares esperaban pues a un paciente con un derrame cerebral, a un paciente que necesitaba cirugías de columna, de un pie, pacientes golpeados en la cabeza, etcétera, etcétera. Amén. Y eso nos hace ver, y realmente al hacer oración, pues algunos se quebraban. ¿Por qué? Porque entendemos que hay mucha necesidad. Aquí, gracias a Dios, usted y yo estamos bien, estamos de pie, puede usted salir, comer algún alimento, regresar a su casa y descansar, pero hay lugares donde no es así, donde la persona tal vez no está enferma, pero tiene a un familiar enfermo y eso es también una situación complicada. Y nosotros, que dijo Jesús, que somos la sal de la tierra, pues llevamos ese mensaje de salvación y como decía la alabanza, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso y para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, damos gracias a Dios que nos permite el día de hoy reunirnos y vamos a meditar en su palabra y vamos a ver acerca de algo similar que sucede en la vida de todos y a veces no comprendemos ciertas situaciones, pero todo tiene un propósito. Y vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 10. Y cuando esté ahí proyectado, le voy a invitar que se vuelva a poner de pie para que oremos, por favor. Dice así, todos juntos vamos a leer este pasaje nada más. Dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Amén. Le voy a invitar que levante sus manos, cierre sus ojos y oremos. Soberano Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, el mar y la tierra y todo lo que en ello habita. Lo visible y lo invisible, Dios grande y Creador de todo el universo, nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias Señor por la vida, gracias que nos permite reunirnos, por los que nos oyen desde su hogar, gracias Señor por tu presencia. Te pido Padre, por favor en esta hora, abre los oídos, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y permítenos, Señor, que la palabra de hoy sea de bendición en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, habla nuestra vida. Te pido, Señor, que uses, Señor, a este barro y que fluya tu Espíritu Santo a través, Señor, de la Escritura el día de hoy. Y des esa palabra, Señor, ese alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre, por favor, ata toda fuerza del enemigo, toda perturbación y danos libertad con tu Espíritu Santo en esta hora. Te lo pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, sea con nosotros en este lugar y ministre nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Y el tema de hoy es que Dios nos lleva al desierto. Mire, es algo difícil de entender y a veces decir por qué, pero es verdad, la Biblia habla de promesas, es verdad, la Biblia habla de bendiciones, de un Dios que sana, de un Dios que bendice, de un Dios que salva. Pero aquí quiero meditar algo que también dice la Escritura, que Dios también lleva al desierto. Mire, el desierto ya hemos hablado antes, es un lugar donde en la noche es el frío extremo, donde en el día es un calor extremo, donde no hay agua con facilidad, donde el sol quema, donde no puede sembrarse. Es un lugar realmente difícil. El desierto no implica cosas buenas, el desierto implica un lugar de sufrimiento. Y aquí dice que a Israel, estando en una tierra donde eran esclavos, Dios los sacó de esta esclavitud. ¿Y a dónde los llevó el Señor? Al desierto. Mire, hoy en día el desierto de nuestra vida pueden representar problemas, cualquier tipo de problemas, enfermedad familiar, económico, etc. Y en algunos momentos Dios nos saca de un lugar
y esperamos tal vez que Dios nos lleve a otro lugar muy bonito, pero no, ¿a qué lugar Dios nos puede llevar? Al desierto. Y es algo que hoy quiero que entendamos. En ocasiones Dios nos lleva a ciertos lugares como estos, donde no es un lugar fácil, donde no es un lugar bonito, por así decirlo, pero es un lugar donde Dios tiene un propósito ahí. Y quiero que entendamos esto, no es un castigo de Dios. Si Dios nos lleva al desierto es porque tiene un propósito. Ellos en Egipto eran esclavos y los sacó de la esclavitud, de esa perdición, de esa atadura, pero les dijo, bueno, los voy a llevar ahora a otro lugar bonito, pero antes de llegar a esa tierra tienen que cruzar por un desierto. A Israel le hizo esto. Ahora vamos a leer Reyes 19, 2, 4. Primera de Reyes 19, 2. No voy a llevar tal vez mucho tiempo en el mensaje, pero sí quiero que entendamos y ser concretos el día de hoy. ¿Por qué cruzamos el desierto? Yo le haría esta pregunta. ¿Por qué cree usted que Dios lo llevaría al desierto? Ahí usted empieza a decir, bueno, a ver, ¿por qué? Para empezar, entienda que ¿quién nos está llevando al desierto? ¿El diablo? No. ¿Quién es quien lleva al desierto? Dios. El diablo no lo va a llevar al desierto, el diablo lo va a querer matar. Dios nos lleva al desierto. Entonces, si le dieran a escoger entre el diablo y Dios, pues diría, bueno, entre la muerte y el desierto, pues el desierto. Dice ahí, Segunda de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no me he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y de allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Aquí tenemos al profeta Elías, donde oró y fuego del cielo cayó, y dice la Biblia que la reina Jezabel dijo, voy a matar a Elías porque mató a los profetas de Baal. Y entonces Elías escucha la palabra, sale huyendo y se va al monte, dice ahí a Beerseba, pero al irse al monte, dice que ¿por qué cruzó Elías? ¿Por un qué? Desierto. Volvemos a ver un desierto de un día. Y aquí algunos dirían tal vez que fue un poco dramático Elías, porque él conocía a Dios. Dios lo había usado para que cayera fuego del cielo. Y con todo eso, ¿qué le pidió a Dios? Quítame la vida. Hay ocasiones que alguien tiene un problema tan fuerte y le dice, Señor, ya no puedo con esto, mejor llévame. O quiere agarrar las galletas de animalito y cortarse las venas y ya no puedo. Paz de Cristo. Esto me rebasa, Señor. Va a decir, Dios, es un poco de calor nada más. No, ya me quiero morir. Va a decir Dios, es un poco de sed. No, ya me quiero morir, no puedo con esto. Y es que una, y es que otra, y es que no salgo, Señor. Y apenas mostré tu gloria, y ahora una mujer me quiere matar y manda a todo un ejército contra mí. Ya no puedo. Pero él sale de ahí, y dice la Escritura que se va a un desierto por camino de un día, y dice la palabra de Dios que le dice a Dios, quítame la vida. Una vez más vemos a un profeta, ya no a un pueblo, a un profeta que Dios lo sacó de un lugar de donde estaba, que era Israel, para llevárselo a un monte, pero antes de llegar a ese monte, tuvo que cruzar por un desierto. Prácticamente tuvo que cruzar por problemas, situaciones. Dios se llevó al pueblo de Israel de Egipto al desierto, Dios saca a Elías de Israel al desierto. Vamos a leer ahora San Mateo 4:1. Y uno diría, ay Señor, como él no sabe qué es el desierto, pues vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Quién entendemos que es Jesús? Dios.
Veamos lo que dice la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego dice, y no para algo bonito, para ser tentado por el diablo. O sea que Jesús mismo, no solamente Dios agarraba y se llevaba a Israel al desierto, a Elías y a muchos los hacía cruzar por ese lugar. Ahora dice que el mismo Jesús de Nazaret, el Espíritu lo toma y le dice, ahora Jesús, tú tienes que probar. Diría por ahí alguien, ahora sí le tocó sentir lo que Israel. Pues no era eso, ¿verdad? No era venganza de eso. Era que Jesús también tenía que cruzar por un momento difícil. Vamos a entender, dice que ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Vamos a entender, diría, es importante, la palabra de Dios detalla, hasta en las palabritas pequeñas hay detalles. Entonces, Jesús fue llevado, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. ¿Pero quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Mira, hay ocasiones que le decimos, Dios, guíame por dónde tengo que ir. Y Dios nos dice por acá, y usted dice, me va a llevar a esos valles verdes. Y cuando entra ve el desierto. Yo creí que iba a ser el valle donde estaba toda la cosecha y había árboles y frutas. Señor, si es por acá, no es el diablo el que me está llevando por acá. ¿No me estoy confundiendo? No, cuando Dios nos muestra el panorama nos dice, mira, yo te voy a bendecir grandemente, yo te voy a prosperar, te voy a dar la tierra prometida, pero antes tienes que cruzar este desierto. Y es ahí donde preguntamos, ¿no hay un atajo? ¿No hay manera de cruzar esto más rápido? Dice la Escritura que el mismo Jesús de Nazaret no fue exento de esto. No fue exento de tener que cruzar por un desierto. Quiero que entendamos esta primera parte. En ocasiones Dios nos lleva por un desierto. En ocasiones Dios va a permitir que pasemos problemas, enfermedades, situaciones económicas, etcétera, etcétera. Es Dios permitiendo todo esto porque tiene un propósito. Nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche, a la tierra donde fluye miel, su bendición, abundancia, nos tiene esa promesa. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Todos queremos la abundancia de Dios y vamos para allá, pero quiero que hoy entendamos que para llegar allá hay ocasiones que tenemos que cruzar por un desierto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar este lugar? No crea que es porque Dios quiera hacernos sufrir. ¿A quién le gusta ver sufrir a un familiar? A nadie, ¿verdad? Al menos que él haya hecho algo y ahora sí dijera, ojalá y le pase algo. Pero si no es así y usted quiere a su familia, va a decir, uy, ¿y ahora qué le pasa? Vamos a leer Oseas 13:5. El desierto no es un lugar húmedo, el desierto no es un lugar bonito. Dice ahí en Oseas, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Qué hay ahí? Tierra seca, es un lugar árido, no es bueno ese lugar. Ahora vamos a leer Oseas 2:14. Y aquí ya vamos a entender por qué, aquí Dios le dice a Oseas, ¿por qué hace esto Dios? Dice, repita conmigo ese verso. Porque he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿A dónde? Otra vez miramos que Dios lleva allá. Y hablaré a su corazón. Ahí nos detenemos. Hay ocasiones que Dios nos va a llevar a un momento difícil porque ahí nos quiere hablar. Hay veces que estamos tan ocupados en todo lo que hacemos en nuestra vida que no escuchamos a Dios. Y entonces dice Dios, bueno, si no me oyes aquí, me vas a oír donde no hay nada, donde no hay ruido,
donde lo único que hay es montes y arena. Y ese lugar es un desierto. Entonces ahí como ya no hay ruido, ahí como ya no hay nada que hacer, va a decir Dios, ahora sí voy a hablar a tu corazón. Dice el 15, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Dios nos hace y permite que crucemos por momentos difíciles porque Él quiere hablar a nuestro corazón. Hay ocasiones que no escuchamos a Dios por tanto ruido, por tantas situaciones en nuestra vida, porque tal vez estoy enfocado en muchas cosas y no logro escuchar a Dios. Y entonces es cuando Dios permite que toquemos un desierto, para que ahora sí, lo único que podamos escuchar sea la voz de Dios. Yo le aconsejo siempre, y les predicamos, es mejor que usted, como dijo Jesús, se encierre en su habitación, cierre la puerta, haga oración y le diga a Dios, yo te oigo. Y no espere a cruzar un desierto. ¿Qué dice ahí la Escritura? Dice, porque ahí voy a hablar a tu corazón. ¿Cuál es la buena noticia? Que aunque alguien Dios nos pase un desierto, es que aún en el desierto Dios va a dar agua. Dios va a dar pan. Dios va a dar carne. Dios va a dar calor. Dios va a dar sombra. Dios va a dar cobijo. Dice la Escritura, vean lo grandioso de Dios, que cuando Israel iban en el desierto, de día una nube los guiaba. ¿Qué había de día? Una nube. Y de noche una columna de fuego los guiaba. ¿En dónde? En el desierto. Veamos el propósito no solamente espiritual. En el desierto no hay tantos árboles ni un valle. No hay donde atajarse del sol. Pero si había una nube, ¿qué le hacía sombra al pueblo? La nube. Entonces el calor ya no era el mismo, porque aún en ese desierto Dios ponía una nube y les hacía sombra. En la noche el frío era extremo. ¿Y qué hacía Dios en la noche para guiarnos? Una columna de fuego. ¿Sabe cómo se calentaban antes? Con el fuego. Hacían una fogata, se ponían cerca de la fogata y ahí estaban para calentarse. Si había una torre de fuego del cielo para guiar al pueblo, esa misma torre les producía calor. Quiero que entendamos esto. Aún en el desierto, si Dios está con nosotros, ya le hicimos. Paz de Cristo. Aún en medio del problema, si Dios está con nosotros, nada va a faltar. No va a faltarle el alimento, no va a faltarle el pan, no va a faltarle el cobijo, no va a faltarle el refugio, no va a faltarle sombra, no va a faltarle calor, no va a faltarle nada. Porque aún en ese lugar Dios está con nosotros. Aún en medio de su problema, recordemos esto, Dios está con nosotros. Aún dice ahí, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. Dígale que tiene al lado, por fe tú no 40 años. Se habla así, porque imagínense que diga Dios, sí, Señor, está bien por el desierto, y que Dios diga 40 años, ay, Señor. Y empieza a hacer cuentas, ¿y cuánto va a tener cuando llegue la vez? ¿Sí me explico? No se espere 40 años. Decía un pastor, le decía a alguien, mira, es que Dios mantuvo a Israel 40 años. Decía, sí, pero yo no soy Israel. Amén.
Entonces usted va a decir, no, yo no soy Israel, Señor. Por favor, réstale. Los hizo pasar por este lugar 40 años. Y ahí viene el para qué. Dice el siguiente, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Qué quiere? ¿Cuál era esa tierra? La tierra prometida. Voy a cambiarla ahí, allá el contexto donde lo comprendamos. Para que entréis en posesión de la tierra prometida. ¿Para qué Dios los hizo cruzar esos 40 años? Para que llegaran a la tierra prometida. ¿Por qué Dios permite que usted y yo pasemos situaciones complicadas? Porque Dios nos quiere llevar a la tierra prometida. Esa tierra prometida representa una bendición. Representa, mire, la bendición de Dios es paz en su casa, es paz en su alma, es estar usted bien, donde no le falte el pan de cada día, donde Dios bendiga su trabajo, donde Dios le traiga sanidad, donde Dios le dé paz. Esa es la tierra prometida. Voy a ir terminando con esto. Necesitamos entender que Dios en ocasiones permite situaciones en nuestra vida, desde enfermedades hasta a veces el trabajo, desde nuestro cuerpo, desde nuestras emociones. Mire que Elías se sentía mal porque se quería morir. Ahí le dicen a Elías que entró como en un momento de depresión, porque ¿cuál era la depresión de Elías? Que se quería morir. Y para Elías no estaba enfermo, Elías no le faltaba el pan, Elías no tenía un problema así, Elías tenía un problema emocional porque se quería morir. Hay otros que tienen enfermedades, hay otros que es su trabajo, hay otros que es en su vida. No sé cuál sea el desierto que usted esté pasando, no sé cuál sea el propósito de ahí, pero es porque Dios nos quiere hablar. Yo le aconsejo que si usted está pasando por alguna situación, o los que nos oyen están pasando por alguna situación, algún tipo de desierto de manera distinta a cada uno, escuchemos la voz de Dios. Porque ¿para qué Dios nos lleva a ese lugar? Para hablarnos. ¿Qué quiere decirnos? Nos quiere guiar, nos quiere dar dirección, nos quiere decir, mira, esto no es así, esto es así y esto es por acá. Nos quiere instruir. Entonces, si está usted en un momento así, o si en algún momento llega a pasar algo así, escuchemos la voz de Dios. Deténgase un poquito de todo lo que está pasando y digamos, Dios, háblame. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que haga? Háblame, Señor. Porque Él, así como en un día, mira, a Israel fueron 40 años. Pero Elías, ¿cuánto tiempo cruzó el desierto? Un día. ¿Quién quiere ser, Elías o Israel? Pues yo diría que ninguno, si pudiéramos, ¿verdad? Pero si no hay opción, me inclino como que Elías me cae mejor. Amén. Uno fue un día que tuvo que cruzarlo para llegar al monte y otro fue 40 años. Pero si nos damos cuenta, Elías fue un día porque usted lea su historia, dice que él escuchó la voz de Dios y le dijo Dios a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías ya expuso todo lo que él estaba pasando y Dios le dio dirección y le dijo, regrésate a donde estabas y haz esto y haz aquello. Escuchemos la voz de Dios en todo momento. La palabra de Dios, la Biblia, una predicación es lo que nos va a dar dirección para llegar a la tierra prometida. Todos queremos la tierra prometida, amén. Y vamos para allá. ¿Qué es esa tierra prometida donde es un hogar bendecido, un hogar en paz, donde estoy sano, donde Dios bendice mi trabajo, mi negocio, no sé, etcétera, y está Dios conmigo? Ese es un hogar bendecido, donde está Dios con nosotros, donde hay hasta que sobre y abunde. Pero para llegar ahí,
tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír a Dios. Y dependiendo de eso, es el tiempo que podemos estar en el desierto. Dios ha prometido sacarnos, porque Él no quiere que vivamos en ese lugar. Él no quiere que permanezcamos en este lugar, pues a ninguno lo dejó ahí. Jesús no estuvo tampoco un día. ¿Cuántos días estuvo Jesús ahí? 40 días. Jesús estuvo en un desierto 40 días. Elías un día, Jesús 40 días, Israel 40 años, etc. Pero termino con esto. Ninguno se quedó en el desierto. ¿Cuál es lo bonito de parte de Dios? Que ninguno se quedó a vivir ahí. Solamente fue momentáneo. Solamente fue un periodo, un tiempo, un proceso donde Dios los sacó y los llevó a la tierra prometida. Elías regresó, se lo llevó carro de fuego. Israel llegaron a la ciudad donde habitaron y Jesús comenzó su ministerio. Puestos de pie. No era dar tanta vuelta a hacer esto, pero sí ser concretos. Escuchemos la voz de ¿quién? De Dios. Lea la Escritura, haga oración. Si están pasando por algún tipo de desierto o si llegan a pasar alguien por algún tipo de desierto, ¿qué hay que hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Qué hago? Dios, ¿para dónde es? Dios, guíame. Yo sé que allá está la tierra prometida. Yo sé que ahí la tienes. Y si me tengo que cruzar ese lugar, ayúdame a cruzarlo. Decía un pastor, no me importa donde me tengas que pasar mientras tú estés conmigo. Y ese tiene que ser nuestro hablar. Aun si Dios nos tiene que cruzar por lugares así, mientras Dios esté con nosotros, todo va a estar bien. Repito, mientras Dios esté con nosotros, todo va a estar bien. Había un misionero que anduvo por lugares muy peligrosos en algunas sierras, y al él saber que en esos lugares, pues, le hacían daño a la gente y había violencia, pero conoció a gente de ahí y que caminaba por ahí y había salido de ahí, y cuando tenía que cruzar por esos lugares, él iba tranquilo, porque los que iban con él conocían todo eso. Y es más, conocían hasta la gente que estaba ahí. Toda la gente de ahí se veía bien peligrosa y luego le veía la cara y le daba a usted miedo. Entonces, cuando él iba con ellos para llegar al otro poblado, pues los que lo llevaban al misionero saludaban a todos. ¿Qué onda? Y así como se... Entonces él decía, no, pues ya voy tranquilo. Y hasta les decía, no se alejen de mí. Casi se agarraba de ellos con un lazo. Porque mientras esté con ellos, yo voy a cruzar esto y llego al otro lado. No hay problema. Mientras yo esté con quién, con ellos que conocen hasta esta gente. Y él iba tranquilo porque sabía que iba con ellos. Si nosotros entendemos lo que es estar con Dios, vamos a estar tranquilos. No importando la situación que estemos cruzando, yo le voy a decir, Dios, mientras tú estés conmigo, voy a llegar al otro lado. No me voy a soltar, y si siento que se aleja, lo agarro del manto fuerte y digo, no, porque yo voy a cruzar este camino y voy a llegar al otro lado si Dios está conmigo. Necesito caminar con Dios, escuchando la voz de Dios, siguiendo a Dios. Y aún si estoy en medio o cruzando el desierto, si Dios está conmigo, voy a salir de ahí. Vendrá la bendición, vendrá la sanidad, vendrá la paz al corazón, vendrá todo el cambio en su casa. Esa enfermedad, de un día a otro Dios puede hacer un milagro y sanar la enfermedad. Pero hay ocasiones que Dios dice, tienes que cruzar por esto. Tienes que cruzar. Y cruzando esos lugares, Dios nos saca.
Yo hace tiempo estuve enfermo, antes de COVID, muchos años atrás estaba enfermo y tenía muchos problemas de tos, los pulmones, no se me quitaba, sentía luego que me ahogaba y así duré bastante tiempo, yo creo que meses, como casi un año. Yo dije, pero con Dios salimos de ahí y mira, aquí estamos. Porque para Dios no hay nada imposible, pero a veces cruzamos lugares así. Cruzamos enfermedades, cruzamos situaciones, pero si Dios está con nosotros, aún en el desierto, ya somos bendecidos. No nos alejemos de Él, no nos apartemos de Él. Y aún estando en valles peligrosos, Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, vamos a cruzar ese lugar. Pero ese es el secreto, que Dios vaya con nosotros. Y estando en medio de ese valle, dígale, Señor, háblame, guíame, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema en mi trabajo, en mi negocio, en mi hogar? ¿Por qué, Señor? Háblame, guíame. Y Dios nos va a hablar y nos va a dar dirección. Amén. Te voy a invitar que levante sus manos, cierre sus ojos y demos gracias a Dios por su palabra. Demos gracias a Dios porque la Escritura nos guía y nos hace entender que aún estos lugares áridos tienen un propósito y que aún en esos lugares Dios está con nosotros. Soberano Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, que son mejor que la vida. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias que tu palabra nos guía y que es verdad, en ella encontramos bendición y vida eterna. Pero también ella nos guía a saber que vamos a cruzar valles y que nos vas a hacer pasar, Señor, por esos valles, esos lugares calurosos, esos lugares fríos, esos lugares, Señor, donde áridos. Pero si tú vas con nosotros, Señor, si tú vas a nuestro lado, si caminamos juntos, Señor, podremos cruzar cualquier lugar, podremos cruzar cualquier valle, podemos cruzar cualquier camino, cualquier sendero, Señor, cualquier desierto. Te pedimos, Señor, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, danos dirección, danos guianza. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos, Señor, tu presencia. Necesitamos, Señor, tu dirección. Ten misericordia de nosotros, Señor. Aún en medio de estos lugares, Señor, pon la nube sobre nosotros que nos dé sombra. Pon ese fuego que nos dé calor. Pon, Señor Jesucristo, tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Suple, bendice, Señor, provee. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque una cosa estamos seguros, Señor, y es que si cruzamos valles de este tipo es porque delante de nosotros tienes la tierra prometida. Danos la fortaleza, Señor, para no detenernos. Danos la fortaleza, Señor, para seguir en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Jesús. Amén. Dice la Biblia que el pueblo de Dios, cuando caminaron 40 años por el desierto, vean, fueron 40 años. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene la ropa más antigua que usted tiene? No me la conteste. Le va a decir alguien, a ver, ¿con usar o sin usar? No sé, que me quede o no me quede. Dice la palabra de Dios que las ropas del pueblo, las que usaban todos los días, Dios hizo un milagro en ellas, que 40 años y nunca se desgastaron.
Nunca. Usándolas por 40 años. Yo le compro pan a mi hijo y en 2 semanas ya tienen hoyo. Y digo, ¿qué le hace? Y leí las ropas de ellos, 40 años que las que los mayores tenían, no dice la Biblia y lo especifica, y nunca se desgastaron. Porque aún Dios, en medio de ese valle, aún en eso estuvo Dios, cuidando ese tipo de detalles. Eso quiere decir que Dios está con nosotros en todo momento. Los que nos miran desde su hogar, tenemos servicio los domingos presenciales, cada domingo a las 11 de la mañana por el centro de la ciudad. Y si viven en algún estado, vayan a una iglesia y busquen a Dios. Dios les bendiga.